Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya me acompaña, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? va? De regreso después de algunas semanas. Así es, bienvenidos. Bienvenida yo. Bueno, Yami, nos vas a contar hoy qué trabajadores se encuentran contemplados por la cobertura de ART en caso de contraer COVID-19. Decreto, novedades, posibilidad de prórroga, COVID-19. Muy bien, es un tema importante. También se encuentra Ana Pedotti. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andás? Dale, ¿cómo estás? Bueno, Ana, nos vas a hablar de la extensión del programa de precios máximos hasta el 31 de marzo. Sí, así es. Un tema que estuvo muy caliente estos días, con muchas críticas de los empresarios y novedades en las góndolas, con los consumidores muy atentos. ¿Qué hay faltantes en las góndolas? No faltantes, pero alertas, pequeñas alertas. Muy bien, vamos a ver de qué se trata en unos minutos. También vamos a conversar con José Ignacio Vano para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a contar con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros. Tras un muy breve corte, regresamos con todos estos temas. Arrancamos el programa de hoy con información del programa Precios Máximos, esta iniciativa con la cual el gobierno viene procurando desde el inicio de la pandemia congelar los precios de una canasta de productos básicos. Esta semana, Ana, se confirmó que se va a extender este programa hasta el 31 de marzo. Así es, el gobierno decidió extenderlo hasta el 31 de marzo, una decisión que mantiene los precios virtualmente congelados desde el 6 de marzo pasado. Recordemos que el gobierno había decidido en la primera etapa de la cuarentena, del ASPO, obligar a los empresarios a retrotraer los precios al 6 de marzo y bueno, el año pasado no hubo casi aumentos. El gobierno autorizó solo 2 aumentos durante todo el año, uno de 4,5 a mitad de año en julio y otro de 3% en octubre, con lo cual los empresarios están muy nerviosos y... Aumentos de precios autorizó que no están en línea con lo que aumentaron los costos, ¿no? de producción de esos bienes. Exactamente. El año pasado hubo una devaluación muy fuerte y la inflación fue en torno al 36%, 36,1%. Aumentos de salarios en torno al 30%, por encima del 30%. Y muchos aumentos de costos logísticos entre 40 y 90%. Aumentos en los cambios que hubo, baja de producción y demás. Así que bueno, hay mucha tensión en el empresariado que está esperando poder salirse de ese programa. El gobierno autorizó 2 deslistamientos de este programa que pasó estos productos de la canasta de precios máximos a precios cuidados con ciertos aumentos. Hay una idea del gobierno de que hubo aumentos de los precios por fuera de los autorizados, en torno al 22%, pero bueno, siempre muy por debajo de la inflación y del aumento de costos. Ana, este tipo de políticas tiende a generar problemas de abastecimiento, ¿no? En los supermercados. Bueno, ¿Qué está sucediendo con este tema? Estas semanas comenzaron las primeras alertas. No hay desabastecimiento propiamente dicho, sí, no hay faltantes en las góndolas, pero en los supermercados advierten que son más lentos las empresas en hacer la reposición de los diferentes productos. Así que con todo este panorama y con toda esta tensión, el gobierno llamó hoy a un acuerdo de precios y salarios al empresariado y a los sindicatos para, bueno, justamente acompañar este momento, esta transición hasta el 31 de marzo. Veremos cómo se engancha y cómo termina esta historia. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el último bloque con Fausto Spotorno, pero ahora vamos a brindar información para todos los trabajadores, porque días atrás se confirmó que van a estar contemplados por la cobertura de ART en caso de contraer COVID-19, independientemente de la actividad que desempeñen. ¿Es así, Yami? Así es, un nuevo decreto que lo que hace es contemplar no solo a los trabajadores considerados esenciales, un listado que fue creciendo a lo largo de los meses, sino a todos los trabajadores registrados, contemplados en realidad en la ley 24.557. Pero atención, ¿sí? Por ejemplo, en el espacio, en el lugar habitual del trabajo,
¿Sí? Esto es fuera de su domicilio particular. Claro. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, se presume que en un diagnóstico de COVID positivo, ¿sí?, esa persona se contagió en el trabajo. Y esto activa desde ya la prestación. ¿Sí? ¿Qué prestación? Médica en especie, el pago de los días no trabajados y eventualmente una indemnización. Claro. ¿Sí? Hasta ahora, datos al 1 de febrero, estamos hablando de 225.390 trabajadores contemplados, cubiertos por el sistema. Los que recibieron la cobertura desde el inicio de la pandemia. Y de 17 millones de pesos en prestaciones. ¿Sí? Si vos analizás cuál es la distribución, el personal de salud obviamente es el más afectado, en un 25%. Pero claro, ellos estaban desde un principio contemplados con el primer decreto. Claro. Luego tenés Fuerzas Armadas y Bomberos 13%, venta minorista 8%, limpieza 6%, transporte 5%, seguridad privada 3% y el resto de las actividades, que son más de 200, en un 41% que queda. Ahora bien, esto es por 90 días, ¿sí? Pero lo que hace el decreto es darle la posibilidad de prórroga al Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Desde dónde se va a hacer el pago? A través del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Es de allí de donde salen estos fondos. Y por el momento entonces va a considerarse una enfermedad profesional no listada. Veremos cómo evoluciona ya no el aislamiento, el distanciamiento o lo que sea que venga. Muy bien. Y en un contexto de relativa calma, el dólar financiero, aquel que se compra y vende a través de operaciones con bonos, viene subiendo en las últimas semanas. Y es el caso, por ejemplo, del denominado contado con liqui, que subió cerca de un 10% en lo que va del año. José Ignacio. Hola, Ale, ¿cómo andás? Sí, así es. Y está bien la introducción en un contexto de relativa calma, porque en realidad, si vos mirás los números del Banco Central en enero, hacía rato que no tenían números tan positivos. Las reservas brutas crecieron casi $1.000 millones, de 38.500 a 39.500 millones de dólares, que hacía varios meses que no tenía una suba en las reservas brutas. El Banco Central, aparte, llegó a comprar dólares. En algún momento de enero estuvo comprado como en $500 millones. O sea, llegó a tener un saldo positivo de compra de $500 millones. Después, hacia el final del mes, empezó a dar más autorizaciones para importar y bajó, pero terminó igual con un saldo positivo de compra de $160 millones. Entonces, en ese contexto, llama la atención que los dólares financieros estén subiendo más allá de lo que es el dólar oficial, ¿no? Y ahí mucho tiene que ver, entiendo yo, esta es mi lectura, justamente con el atraso que se ve en esto. Porque si vos te fijás, durante todo enero era más barato comprar dólares a través de hacer dólar MEP, justamente esta operatoria con bonos, que ir a una casa de cambio y comprarlos y pagando los impuestos del dólar solidario. Entonces, desde ese punto de vista, para mí tenía lógica que haga una especie de catch-up, que vuelva a emparejar ese otro nivel del dólar solidario, y ahora está muy a tiro, como vos dijiste, ¿no? El MEP está en 150 pesos, el contado con liqui 152, que es lo mismo que está en el dólar solidario. Sí, de alguna manera el dólar, tanto el financiero como el dólar libre, continúan siendo un refugio razonable para aquellas personas que buscan protegerse de la gestión económica que justamente hoy no se preocupa, ¿no?, por defender el valor del peso y tampoco brinda futuro garantías, ¿no?, en relación a lo que puede suceder con la moneda argentina. Bueno, desde ese punto de vista siempre es una posibilidad de buscar protección, ¿no? Vos pensás que estás comprando dólares, o sea, sin restricción, porque no hay un tope de $200 ni nada de eso. Por supuesto son dólares que después puedes llevarte a tu casa, si quieres. Quiero decir, es como una operatoria muy genuina, pero es de protección, ¿no? Aparte que no estamos hablando de inversión, es simplemente mantener posición en una moneda que se devalúa mucho más lento que el peso y que por eso normalmente es mejor reserva de valor que el peso. Muy bien. Yo, trabajando en la parte de inversiones, me gustaría más que la gente lo use para algo a esos pesos y no solamente se compren los dólares. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque de este tema. Ahora cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información.
En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Arrancamos este segundo bloque con información para los deudores UBA. Finalmente se interrumpió el congelamiento de estos créditos cuyas cuotas van a comenzar a actualizarse a partir de ahora. ¿Cómo se va a dar este descongelamiento de las cuotas? Sí, Ale, la verdad que esta semana empezó a regir este descongelamiento. Si tuviéramos que hacer a la inflación acumulada desde el momento que se congeló, que es a fines de la presidencia de Mauricio Macri, las cuotas deberían subir un 60%. Sería un monto impagable para las familias. Así que lo que se acordó es que los aumentos van a ser paulatinos hasta julio del 2022, donde van a converger al índice de inflación de ese momento. Esto genera mucha preocupación entre los deudores UBA, que bueno, hicieron diferentes reclamos, pero desde el gobierno salieron a poner paños fríos y a poner un poco en perspectiva estos aumentos que en esta primera etapa no serían superiores al 10%, según el monto de la deuda. Una cuota de 20.000 pesos pasaría a 22.000. Así que bueno, es un panorama un poco más alentador de lo que sería si fuera a inflación real. Muy bien, bueno, hablamos en el primer bloque de la posibilidad justamente de comprar dólares a través de operaciones con bonos, pero también uno puede quedarse con esos bonos en lugar de venderlos y quedarse con los dólares. ¿Cómo estás viendo, José Ignacio, esta opción como una posibilidad de inversión? Mira, es una posibilidad de inversión, a mí me gusta bastante. Sí, tengo que ser muy claro y contundente con esto. Es para un perfil de inversor bastante agresivo, ¿no? O sea, comprar bonos en dólares en Argentina en este momento es para un perfil agresivo. Vos pensás que estos bonos están rindiendo ahora entre 16 y 18% de tasa anual en un mundo en el que las tasas son cero. O sea, imagínate el spread que hay, y todo eso es percepción de riesgo, ¿no? Una tasa, de todos modos, yo lo que veo, disculpa, José Ignacio, una tasa de interés que está relacionada con el importante desequilibrio fiscal que tiene la Argentina previsto para este año, del 4,5% del PBI, el déficit primario, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con eso, tiene que ver con déficits anteriores, tiene que ver con qué capacidad tendremos de en el futuro empezar a converger a un equilibrio fiscal, y tiene que ver con un tema muy importante que es lo que se está hablando estos días también, es cuál será la renegociación con el fondo y si se conseguirá o no posponer un poco más los pagos y tener un poquito más de aire también en ese sentido. Pero ¿te gusta algún bono para invertir, ¿no? Para aquellos así inversores más atrevidos. Sí, entre todos ellos, entre todos los bonos en dólares, nosotros el que más nos gusta es el AE38, que es un bono que está en el medio de la curva, pero que tiene un rendimiento un poquito mayor al esperado para donde se ubica en la curva. Es bastante atractivo el flujo de fondos que tiene, y es un bono que
Mira, solo basta con que se retrotraiga el nivel de riesgo y que entonces el bono valga lo mismo que valía cuando terminamos de renegociar la deuda ya por septiembre. Si pasa eso, ese bono tiene que subir en dólares 34%. Entonces, algo de recorrido vemos ahí. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fausto Spotorno. La Perseverancia Seguros. Desde 1905, tu compañía de confianza. Desde el 4 de diciembre, Santiago del Estero recibe nuevamente al país. Apertura turística verano 2021. Santino 2 espera. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por estar aquí, por haber venido acá al estudio. De nada. Bueno, y justamente hablábamos en el primer bloque que esta semana se anunció la extensión del programa Precios Máximos hasta el 31 de marzo. Fausto, ¿crees que el gobierno está abusando de esta herramienta teniendo en cuenta el aumento de costos, ¿no? que hubo desde el inicio de este programa que están sufriendo los empresarios? Sí, a ver, es un riesgo abusar de esas herramientas, ¿no? Vos sabés que la inflación no es un tema de aumento de precios, aunque parezca, es un tema de la política monetaria. Por algo todos los bancos centrales del mundo tienen como objetivo controlar la inflación. Si fuera un tema de precios, no estaría en manos del señor que emite el dinero. Así que, en manos del secretario de Comercio, ¿no? Estaría en manos del secretario de Comercio, pero resulta que lo que tienen en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Chile, control de la inflación son los bancos centrales. Y ¿sabes qué? Ellos no tienen inflación. Entonces no es que están haciendo las cosas mal. Entonces sabemos que estos programas no sirven para mucho. Pueden, a lo sumo, aquellos que seriamente apuestan un poquito, dicen que baja un poco las expectativas. Pero eso va a funcionar siempre y cuando tengas presentes un programa económico integral que baje la inflación. Porque si no, no lográs generar expectativas. O sea, ¿cuándo puede funcionar el acuerdo de precio y salario real? Bueno, cuando yo tengo un programa antiinflacionario, tengo una reducción muy fuerte del déficit fiscal, una estabilidad cambiaria, recordemos eso, ¿no? Recordemos que hoy el gobierno anunció, ¿no? que va a convocar a un acuerdo de precios y salarios entre gremialistas y empresarios, ¿no? Exactamente, pero eso funciona siempre y cuando yo tenga atrás de eso tres condiciones: estabilidad cambiaria, que la pueda garantizar, reducción del déficit fiscal y bueno, y después sí, credibilidad de la sociedad.
Entonces, si yo tengo esas 3 herramientas, puedo en acuerdo de precios y salarios para hacer converger las expectativas hacia ese programa fiscal y monetario. Ahora, si yo tengo un programa monetario que no es consistente, donde tengo que emitir dinero para financiar el déficit, tengo un problema cambiario enorme porque se me caen las exportaciones, la única forma de recuperar algo de reservas, que es lo que pasó el último mes, es vía traba de importación, esas cosas. No tengo reservas, tengo brecha cambiaria y el déficit fiscal va a bajar, pero va a seguir siendo alto. Entonces, ¿cómo genero las condiciones necesarias como para generar expectativa de que va a bajar la inflación? Entonces, el acuerdo de precios y salarios termina siendo una cosa que dura un mes, mes y medio y después se cae, ¿no? ¿Y cuán determinante es la negociación con el Fondo Monetario en este contexto? Poco y nada. ¿Por qué? Poco y nada. A ver, vamos a ver. Es determinante para evitar que empeore todo. ¿Tá? Ahora, para mejorar no va a mejorar nada. Y en concreto, si tuvieras que definir cómo se encuentra ese proceso y también en consonancia con el supuesto programa económico solicitado. Mira, yo creo que va a haber un acuerdo con el FMI. No, el gobierno no le queda otro, tiene vencimientos muy grandes que pagar en la segunda parte del año. De hecho, Fausto esta semana ya pagó, ¿no? 300 millones, que es el primer desembolso que corresponde al cronograma de este año. Claro, pagó 300 millones de intereses, le queda el pago grande en el segundo semestre, que son 3.000 millones, si no me acuerdo mal, 2.000 y algo. Son 7 pagos o algo así. Sí, que es de capital, ¿no? Ese es el que el gobierno está más preocupado. Estos pagos chiquitos de intereses se van haciendo y se van negociando. Lo que pasa es que Argentina se presentó a un Extended Fund Facility. ¿Qué es esto? Es un plan de facilidades extendidas, que es un acuerdo de largo plazo. Y como todo acuerdo de largo plazo implica reformas estructurales. Y el FMI te va a decir, bueno, si son reformas estructurales, ¿cuál es tu plan? Esto es como vas al médico y dices, bueno, ¿cuántos kilos tengo que bajar? Y tengo que bajar 1 kilo. Bueno, 1 kilo, trata de parar con el vino, no sé, no comas pan. Ahora, si vos decís, no, tengo que bajar 25 kilos y tengo que operarme el corazón, bueno, ya es otra historia. Ahí el programa va a ser una cosa completamente diferente. Es difícil imaginar que este gobierno lleve adelante algunas de las reformas estructurales que exige el fondo y menos aún en un año electoral, ¿no? No, pero bueno, hay que comprometerse a eso, ¿no? Por ahí, probablemente el gobierno diga, este año no lo voy a hacer, lo hago el año que viene, pero te van a pedir reformas estructurales porque Argentina es una economía que no crece. No crece hace una década. Tiene una inflación que viene creciendo y que este año nos terminó en 50% porque perdón, 2020 no terminó en 40-50% porque tuviste una flor de crisis. ¿Y qué rol le asignás en este momento a la pandemia, según lo que muestran los números, como impacto en la economía argentina y lo que implica, ¿no? En el día a día? Mira, nuestro indicador de actividad, el IGA, terminó cayendo 8,7 puntos en el año 2020. Creemos que el PBI va a estar, es un estimador del PBI, el PBI va a estar ahí en 10 puntos, 9,9, una cosa así. Y eso es causa de la pandemia, ¿no? Y la cuarentena, porque además Argentina tuvo una cuarentena muy estricta, muy fuerte, cuando tenía pocos casos, después se le complicó sostener. Bueno, esos errores de ejecución, no soy tan duro en eso con el gobierno, pero te terminó impactando mucho sobre la actividad económica. Ahora bien, ese impacto sobre la actividad económica es lo que te impidió que la inflación fuera de 50%. Porque Argentina venía una inflación, no nos olvidemos, Argentina vino una inflación del 40 y tanto 2018, 50 del 2019. 2020 no fue 50 porque tuviste una caída del PBI de casi 10%, va a terminar una cosa así. Y ahora otra vez estamos apuntando al 50%. Entonces, la inflación, la cuarentena, dos efectos. Te generó una caída de la actividad económica. El gobierno respondió con mucha emisión monetaria. Eso te recompone de nuevo la inflación y por eso es que el mercado está esperando inflaciones más altas, ¿no? Claro, justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué inflación están proyectando en tu consultora para este año? Mira, nosotros creemos que si el gobierno logra estabilizar las expectativas, si llega a un acuerdo con el FMI, si logra una reducción sólida del déficit fiscal, que viene bien porque... Cuando hablas de una reducción sólida del déficit fiscal, ¿de qué hablas? ¿Hablas de cumplir con el déficit así previsto para este año, el que está incluido en el presupuesto, sí, o crees que debe haber una reducción más agresiva? No, yo hablo de cumplir con lo que está en el presupuesto. El 4,5% de déficit primario del PBI. Sí, o menos. En 4,5%. Si logra eso, el gobierno está bien parado. A ver, no bien parado. Está bien para estas proyecciones. ¿Cómo lo esperás que pase? Yo espero que va a cumplir una meta de 4 o 4,5%, no más que eso de déficit primario. Acuerdo con el FMI y con tener los números en esas condiciones podés estar hablando de una inflación del 50%.
Ahora me decís, ¿eso sería lo mejor? No, lo mejor sería reducir mucho más el déficit primario. Pero bueno, eso no creo que pase un año electoral, ¿no? Ahora, en esas condiciones podés llegar al 50% aún con riesgos. ¿Qué riesgos hay? Cuarentena, pandemia, que se te dispare el dólar, que haya algún problema financiero internacional, etcétera, ¿no? Y a nivel internacional, ¿cómo ves a la Argentina con Estados Unidos, la visita a Chile, las distintas situaciones que... No, Argentina no tiene... Hoy está casi desconectada del mundo, excepto por el FMI, básicamente. Y algo que lo beneficia son los precios internacionales de los commodities que están subiendo. Eso sí lo beneficia a la Argentina porque está subiendo todo en el mundo. Bueno, ese es un punto que hay que tener ahí, como empezar a poner un signo de exclamación ahí por si acaso. Fíjate lo que te pasó hace poquitos días con GameStop y esto de los Reddit, que subió, bajó, un lío bárbaro. Lo tomamos acá nosotros como una cuestión de mercado internacional, una locura que pasó en el mercado internacional, pero ojo, yo pongo un signo de exclamación ahí porque esas locuras que pasa cuando algo raro pasa en el mercado internacional es porque es un mercado hiperinflado, que probablemente haya mucha ebullición de activos financieros, por eso todos los activos subieron. Por eso subió la soja, subió el petróleo, subió el oro, subió las acciones de Tesla, subieron las acciones de... Bueno, eso indica un mercado bastante caliente, por así decirlo. Bueno, esos mercados calientes son también condiciones para tener un problema financiero internacional, ¿no? No te digo que vaya a pasar, pero ojo que hay que mirarlo con cuidado, porque si en estas condiciones te llega a agarrar algún problema financiero internacional, vos sabéis que cuando el mundo se resfría, Argentina le agarra neumonía. Sin duda. Entonces, cualquier cosita chiquitita en el mercado internacional, vos aquí te va a pegar fuertemente, ¿no? Fausto, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Fausto Spotorno, justamente evaluando cómo puede ser este año en materia económica, los riesgos que hay por delante y las condiciones que se deben cumplir para atravesarlo con cierta calma. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.